ver. Buenas tardes. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran en este espacio para conversar acerca de las cosas importantes de la vida, de las cosas trascendentes de la vida, ¿verdad? Aquí, entrenamiento en salud. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí cuadrando para ver cómo logro la máxima eficiencia. Ok. Bueno, como de costumbre, nos encontramos acá en este espacio donde tenemos la posibilidad, la oportunidad maravillosa de poder conversar, de poder hablar, hablar y hablar hasta acordar con base en cómo son las cosas, con base en aquello que podemos asegurar, con base a lo que sospechamos, con base a lo que dudamos y con base a lo que ignoramos. Ese es el trabajo de lo que llamamos ciencia. La ciencia se dedica precisamente a buscar cuáles son los mecanismos y los patrones que están detrás de todo cuanto ocurre en la vida. Por alguna misteriosa razón de nuestro propio lenguaje, esa ruta se ha semi-extraviado, podríamos decir, se ha semi-extraviado. ¿En qué sentido? En que la mayoría de la gente considera, por ejemplo, que la ciencia es una cosa rara que no tiene que ver con nuestra cotidianidad, que no tiene que ver con lo que yo hago todos los días. ¿Mm? Y muchos científicos también consideran que lo que ellos hacen o lo que ellos descubren no tiene que ver con lo que nos pasa cada día. Fíjense que un poco eso está ocurriendo con lo que llamamos el pensamiento cuántico o lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico? Lo cuántico es el comportamiento de la naturaleza en sus bases más profundas, en sus bases más pequeñas. Por lo tanto, es la manera como se organiza la vida. Eso es lo que es lo cuántico. La manera como realmente se organiza la vida. Fíjense que curiosamente la teoría de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein son dos de las aproximaciones humanas que hacemos para entender la vida que más respaldo empírico, es decir, que más demostraciones ha podido ofrecer en la historia de la humanidad, junto con la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, ¿no? O la misma de Newton en otro nivel de organización de las cosas. Por eso es que la teoría de Newton sigue siendo válida cuando nosotros observamos desde nuestros sentidos naturales. ¿Ya? Sigue siendo válida. Todas las leyes de Newton siguen siendo válidas cuando nosotros lo restringimos a nuestra capacidad perceptiva y al tamaño de lo que es la vida, al tamaño del mundo, pues, del planeta Tierra. Cuando salimos más allá, que nos vamos a las galaxias, toda esa serie de cosas, ya allí empiezan a modificarse esas leyes y son sustituidas por las leyes de la relatividad. Igual pasa cuando nosotros, por ejemplo, manejamos un objeto. Cuando yo manejo este lápiz, que lo manejo al tamaño de la percepción que mi sistema nervioso me permite manejarlo, pues allí se cumplen las leyes de la lógica formal. Tengo o no tengo el lápiz en la mano. No hay más posibilidades. O lo tengo o no lo tengo. ¿Ya? Ahí funciona la lógica formal. Pero cuando nosotros nos vamos a lo chiquitico, a lo que configura a cada una de las partículas de los cuantos que cuando estamos conectados hacia adentro, ¿ya?
Y ustedes podrán preguntarse, bueno, Luis, ¿y esto que tú estás comentando, qué relación tiene con lo que pusiste allí en el aviso que dice Carpe Diem? Pues mucho, y paso a explicarlo. Carpe Diem es una célebre palabra, bueno, palabra compuesta, dos palabras, frase, podríamos decir, que el poeta Horacio publicó hace montones de años. Y este Carpe Diem ha sido traducido fundamentalmente por aprovecha el día. Aprovecha el día. ¿Y aprovecho el día para qué? Aprovecho el día para que las cosas ocurran como yo quiero que ocurran. ¿Mm? Como a mí me gustaría que ocurriesen las cosas. Si todo está ocurriendo como a mí me gusta, si todo está ocurriendo a mi plena satisfacción, yo entro en un estado de inamovilidad. De inamovilidad. ¿Ya? Entonces, al entrar en un estado de inamovilidad, significa que me muero. ¿Mm? Que me muero. Por eso, esta genialidad de Horacio al decir el carpe diem, es decir, aprovecha el día, toma en cuenta qué es lo que tú esperas, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú razonas, qué es lo más conveniente para realizar, para que puedas hacerlo en el día de hoy. ¿Y por qué en el día de hoy? Porque es la única oportunidad que tienes. ¿Ya? Fíjense que esto nos conecta con el tiempo. Con el tiempo, es decir, con el momento, ese instante en el cual yo tomo una decisión. Andrés Bello, en sus estudios de gramática y de lingüística, se encontró con un problema, que es que había sido definido el tiempo pasado como lo que ya pasó y el tiempo futuro como lo que está por venir. Pero ¿y entonces qué es el tiempo presente? Cuando decimos el presente, tiempo presente, bueno, el tiempo presente es el aquí y ahora, ¿verdad? El famoso aquí y ahora. Pero ¿qué es el aquí y ahora? ¿No? Entonces fíjense qué interesante esta propuesta de este fabuloso estudioso del lenguaje, de proponer que el tiempo presente es el instante de acción en un devenir continuo de la vida. ¿No? Es decir, la vida deviene, es movimiento permanente, está constantemente moviéndose. Y nosotros, ¿verdad? Con nuestras memorias, fabricamos el tiempo pasado y futuro, porque lo único que existe es realmente un presente continuo, el movimiento, es decir, energía. ¿Mm? Y mencioné precisamente toda esta revolución de la cuántica y la revolución de la teoría de la relatividad, porque precisamente esos dos modelos nos sirven para entender el significado profundo que tiene tanto el carpe diem como el aquí y ahora famoso de los orientales, que ahora está de moda en el mundo occidental bajo el nombre de mindfulness. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el tiempo, como concepto, es una función de la memoria nuestra. No hay tal cosa como el tiempo. Es la percepción del movimiento lo que nosotros llamamos tiempo. Y esa fue la revolución que nos trajo Albert Einstein. Albert Einstein sacudió el mundo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se pensaba que el tiempo y el espacio eran cosas en sí mismas. ¿Ya? Y no que eran
interpretaciones nuestras del movimiento en relación a los objetos que nosotros estemos considerando. Por eso se llama teoría de la relatividad. Profundamente, a veces cuando uno recibe por primera vez esta información, a veces hasta se confunde un poco, ¿no? Hasta a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? El tiempo no existe, y entonces, ¿y esto? Fíjate que precisamente esto es un aparato, invento humano, para medir, para capturar el movimiento en relación a un observador y algo observado. Un observador, que somos nosotros, yo observo el reloj, ¿verdad? Yo observo el reloj, y un observado, el movimiento de la Tierra sobre su propio eje, las 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto para nuestra vida práctica? Significa que tiempo pasado, presente y futuro es un juego memorístico de cada uno de nosotros, donde lo podemos acomodar a nuestras necesidades. Y aquí es donde viene el carpe diem. Aprovecha el día, aprovecha el movimiento. ¿Por qué? Porque yo solo puedo pensar en tiempo presente. Yo solo puedo pensar en un presente continuo, ¿verdad? Y cuando yo digo pasado, lo que estoy es utilizando mis memorias, cognitiva, afectiva, motora y de interacción humana. Estoy utilizando esas memorias para recabar experiencia. Entonces, cuando yo digo el pasado, bueno, por eso es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo almacenado en el pasado? Un conjunto de patrones de cómo me resultan las cosas cuando yo hago X, Y o Z. Frente a el X, Y o Z que haga el mundo material, el mundo social o el mundo espiritual o mi propio mundo mental internamente. ¿Ya? Y el tiempo futuro es la proyección que yo hago desde mi memoria de esos patrones que están por venir. Por eso es que es tan importante planificar. ¿Por qué? Porque planificar es diseñar algo que todavía no está, pero que en la medida en que yo ejecute determinadas acciones, puede llegar a convertirse en una realidad. Yo nunca puedo estar seguro si se va a cumplir o no. ¿Por qué? Porque precisamente este movimiento es tan curioso, es tan interesante, que bueno, que constantemente te da sorpresa. Constantemente te da sorpresa. Pero si yo planifico, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para planificar adecuadamente? En primer lugar, desde el carpe diem, desde este instante, desde este momento, yo digo, a mí me gustaría que dentro de un año hacer un viaje a Europa. ¿Ya? ¿Qué me dice mi memoria de experiencias que son memorísticas? Es decir, ya paso a llamarlo pasado. ¿Qué me dice acerca de viajes en mi vida? ¿Y qué me dice acerca de viajes que otros han realizado en la vida para yo, esa planificación, poderla convertirla en una opción válida? Entonces, fíjense. Primero, cuando yo planifico, que planifico en tiempo presente, me voy a futuro, a mi memoria de futuro. Desde mi memoria de futuro, digo, yo quiero el viaje a Europa. Entonces me voy a mi memoria de pasado, ¿verdad? Me voy a mi memoria de pasado a buscar las experiencias exitosas de viaje a Europa. ¿Qué nos suele ocurrir a los seres humanos? Que como para nosotros es más atractivo las experiencias negativas que las positivas, van a venir experiencias negativas. Si yo me quedo allí, se echó a perder el plan.
Yo tengo que, ok, las negativas. ¿Por qué las negativas son importantes? Porque las experiencias negativas me sirven para no cometer errores, para no repetir errores, para no correr riesgos. Es decir, el recuerdo, la memoria de pasado, me es útil para yo no exponerme a los riesgos que tiene la vida. ¿Ya? Entonces, si yo he recogido la experiencia de que, por ejemplo, ya vamos para 2 años, ¿verdad? Año y pico, ya llevamos año y pico con una pandemia que ha tenido picos de caída y de subida, y entonces, ¿qué irá a pasar el año que viene? Yo tengo que considerar, por ejemplo, el fenómeno del COVID para planificar mi viaje. Entonces esa es una limitación. Y justo cuando yo planifique mi viaje, dígame si revienta la variable W. ¿Ya? Ok, entonces un elemento a considerar. Por eso es importante atender a lo negativo, pero no atender a lo negativo para quedarme hipnotizado con lo negativo, sino para descartarlo como posibilidad de lo que viene. ¿Ya? Como posibilidad de las opciones que puedan aparecer posteriormente en mi planificación. ¿Sí? Ya, entonces, recapitulando, yo puedo decir, ok, entonces cuando yo planifico, que planifico desde mi presente, me voy al futuro para elaborar el escenario de lo que yo quiero que ocurra. Y una vez que elaboro ese escenario, me voy al tiempo pasado, ¿verdad? Para reformular esa planificación. Entonces voy del presente al futuro, del futuro al pasado y del pasado vuelvo al futuro con esa nueva información. Con la información que tengo, positiva y negativa, negativa para prevenir y positiva para generar acciones. ¿Ya? Y ya que tengo reformulado ese tiempo futuro, lo traigo a mi tiempo presente para ver cuáles son el conjunto de acciones sucesivas que voy a ir tomando para avanzar. ¿Por qué? Porque yo sé que mañana se va a convertir en hoy y después se va a convertir en ayer. Esa es la idea del movimiento continuo. Por eso es que hay dos grandes realidades. En primer lugar, siempre estamos en el aquí y ahora. No hay más posibilidades. Siempre, desde el punto de vista material, desde el punto de vista existencial, siempre estamos en tiempo presente. Siempre estamos en ese presente continuo, transformador, ¿ya? Eso es inevitable. Con nuestras memorias, es decir, con nuestro procesamiento interno, yo puedo construir imaginariamente pasado y futuro. ¿Ya? Y entonces ahí puedo operar para que mi vida vaya cada vez mejor, para que mi vida no sea un accidente de ese aquí y ahora, para que no sea simplemente una aparición forzosa, o llamarlo una casualidad, o llamarlo que el universo conspira por su lado y no me toma en cuenta a mí en la conspiración, ¿no? Cualquiera de esas cosas, entonces tenemos que verla ahora con esta nueva lupa. Por eso yo diría que es como el uso del carpe diem en el siglo XXI. Acá nos dice Gloria cómo manejar la incertidumbre, el no saber cuándo termina el COVID para planificar. No, planifica tomando en cuenta el COVID. Esa es la propuesta, Gloria. En lugar de decir, no, yo no voy a planificar porque como no sabemos qué puede pasar, no, planifica considerando el COVID. ¿Ya? Si hay COVID, tomaré tal decisión. Si no hay COVID, tomaré tal otra decisión. Y así cubres el espectro. ¿Por qué? Porque, como te digo, el mundo son tantas variables
que es imposible que nosotros podamos tener un escenario completamente seguro. Seguro no hay nada. Lo único seguro es que mañana va a ser hoy y hoy va a ser ayer. ¿Mm? Aquí nos dice Avic, cambio no es evolución. En específico existe un modelo que se llama SMART, específico, medible, alcanzable, realista, medible. Sí, y es muy, muy útil ese modelo SMART, se viene usando creo que de los años 60 por allá, sobre todo para organizaciones, cuando tú planificas lo que tú quieres lograr. Entonces, fíjense, planificación es trasladarme mentalmente, ojo, mentalmente, al tiempo futuro, ¿verdad? Entonces, SMART, que son las siglas, ahí lo pone AVIX, específico. Ah, bueno, yo quiero, ¿a cuál parte de Europa voy a ir? ¿Verdad? Para seguir con el ejemplo. ¿Voy a ir a qué parte de Europa o a qué parte de Europa me gustaría ir? Ah, bueno, yo quisiera ir a Frankfurt, por ejemplo. Ok. A Frankfurt, para que sea más específico, voy a ir en agosto, la primera semana de agosto, voy a planificar el viaje, ¿verdad? Medible. Ok, bueno, ya sé la distancia que hay de aquí a allá, cuánto me va a costar el boleto, cuánto me va a costar la estadía, etcétera, etcétera. Alcanzable. Bueno, tengo la plata de aquí o la puedo hacer de aquí a allá. Cuánto voy a necesitar realmente, cómo voy a dejar, por ejemplo, el trabajo, la familia o lo que sea, o nos vamos a ir toda la familia, o voy a ir yo nada más, voy a ir con un amigo, voy a ir con un invitado, todo esos elementos, ¿verdad? Realista, es decir, dependiendo, en este caso yo estoy poniendo un ejemplo que involucra las decisiones mentales, las decisiones sociales y las decisiones materiales, ¿verdad? Entonces, realista es que si yo estoy en el mundo material, yo tengo que saber que la materia tiene sus reglas de juego. En el caso de nuestro tamaño en el planeta, las reglas de juego newtonianas. Y no puedo intentar violarlas. Bueno, voy a ir en cohete. No, yo no tengo los fondos, ¿verdad?, que tiene este hombre de Facebook para irse para la estratosfera, ¿no? Entonces yo tengo que ir en un avioncito comercial, a lo mejor clase turística. Eso es realista, ¿ya? Y repetiste medible, Avix, para ver, Smart, Specific, realizable, no recuerdo cuál es el otro. Tiempo. La T tiene que ver con el tiempo que yo le dedico. Entonces, bueno, ya lo calculé. Para agosto del año que viene y tal. Entonces, ¿cuáles son las variables que tengo que tomar en cuenta? ¡Bum! Me voy a la memoria del pasado. Llevamos un año y pico, vino un nuevo rebrote de COVID, ese es un obstáculo importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque las fronteras se cierran y se abren dependiendo de eso. Además, estar 8 horas o 7 horas o 9 horas en un avión encerrado, bueno, ahí el riesgo de contagio, no sé qué cosa, todo esto. O sea, al planificar tengo que tomarlo en cuenta, no puedo dejarlo de lado. ¿Ya? Si, si sigue el COVID, entonces lo postergo, por ejemplo, cambio el tiempo. En vez de agosto, voy a hacerlo más bien, lo voy a diferir para otra oportunidad. Fíjense que no hace mucho, conversando con una persona, me decía, pero es que eso me duele, hablando de otro tema, ¿no? Y yo le decía, el dolor existe, el dolor es real. El dolor está para advertirnos de que tenemos que tomar una medida. Eso es el juego, ese es el papel del dolor. Estamos haciendo algo mal y tenemos que tomar una medida para corregirlo. Para eso está el dolor. Entonces el dolor hay que saludarlo. Bienvenido. Bienvenido el dolor. Ahora, no me voy a quedar en el dolor. Eso es transformarlo ya en sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, ese es el elemento importante. Entonces, bueno, que no puedo ir el año que viene, si revienta otra posibilidad y se vuelven a trancar las fronteras, bueno,
lo difiero. Y diferirlo puede ocasionarme, bueno, una pequeña molestia. Pero como tengo otras cosas, tengo otros planes, tengo otras figuras, tengo otros movimientos, pues carpe diem. Aprovecho el día y hago otra cosa. ¿Ya? Espero haberte contestado, Gloria, un poco esa pregunta. Porque también sí, uno de los mitos y actuales, desafortunadamente, a pesar de todo este avance del que estamos hablando, uno de los mitos frecuentes por allí es ese de que no, la vida es perfecta, no hay que pensar negativamente, cancelado, transmutado. No, no, señores, no, 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 definitivamente no. Hay que prestar atención a los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de los otros seres humanos. De repente uno quiere estar con una persona, pero esa persona no quiere estar con uno. Entonces uno tiene que aprender a renunciar, renuncio. No, no insisto. ¿Por qué? Porque entonces entraría ya en un conflicto, ya entraría en la posibilidad o de un sometimiento o de un abuso, una falta de respeto, ¿no? Entonces, no todo lo que queremos es prudente que lo busquemos, ¿verdad? Como decía, creo que era Santa Teresita del Ávila, creo que era la que decía, no pidas porque te pueden dar. ¿Verdad? Entonces, no pidas la santidad, ella decía, no pidas la santidad porque se te puede convertir en un sufrimiento. Y se inventó una cosa que llamó pecado de escrúpulo, que es el pecado de la vanidad de saberte santo. Ella tenía que tener algún dolor encima para poder justificar el sacrificio de Cristo. Entonces imagínense, se inventó ese pecado, el pecado de escrúpulo. ¿Mm? Como soy santa, eso me crea una vanidad. No, tengo que luchar contra esa vanidad. Entonces por eso, no pidas porque te pueden dar. ¿Mm? Entonces hay cosas donde efectivamente uno tiene que decir, esto que estoy pidiendo es ecológico, esto que estoy pidiendo es compatible con mis aspectos cognitivos, afectivos, motores de interacción humana con el mundo material, con el mundo social, con el mundo mental y con el mundo espiritual. Hacer esa prueba, hacer ese examen, pasar ese escáner y si ya se aprueba, entonces, sí, entonces ahora sí, ahora lo voy a perseguir. Y para perseguir lo que hago, planifico. Entonces, recapitulando, desde el tiempo presente, el único que existe, presente continuo, movimiento, desde aquí, el carpe diem, voy a proyectar a futuro lo que yo quiero. Lo proyecto, hago una mini maqueta. Después esa mini maqueta la someto al estudio del tiempo pasado. ¿Ya? Y en el estudio del tiempo pasado discrimino los pros y los contras, los inconvenientes y las ventajas. Con esa información vuelvo a proyectar a futuro y creo una línea de condicionales. Si usted tiene una sola opción, es un robot. Si tiene dos opciones, está ante un dilema. Si tiene tres o más opciones, usted es libre y puede elegir. Es una lección que nos dejó Richard Bandler, ¿verdad? Entonces, ya con esas tres opciones, con ese condicional por delante, regreso a mi tiempo presente, mi carpe diem, y digo, hoy tomo esta decisión. Y voy a tener para ese tiempo presente que va a estar viniendo como un tren continuamente, voy a ir tomando cada decisión y esa es la planificación. Y como acertadamente nos ha apoyado aquí Avix, podemos utilizar la metodología SMART para ello. Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable,
que sea realista en un tiempo determinado. Entonces, esa es la, digamos, la conversa de hoy, tomando en cuenta precisamente cómo se han modificado todos esos conceptos de tiempo, espacio, sustancia, etcétera, etcétera, ya de una manera integral, ya de una manera, y además integral en una espiral de crecimiento continuo. Eso es el Carpe Diem. Carpe Diem del siglo XXI consiste precisamente en eso. Nosotros poder manejar nuestro destino, que es movimiento continuo. Cristian, hola Cristian, un abrazo. Mencionar nuevamente el punto de análisis en 1, 2, 3 opciones, por favor. El punto de análisis. Ok. Creo que te refieres a la idea de que planifico desde el presente. O sea, planifico en este momento, en ese momento en que estoy viviendo, planifico. Me proyecto a futuro, que es una memoria, ¿verdad? Hago la maqueta con el Smart, ¿verdad? Hago la maqueta. Que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que tenga un tiempo. Me voy al pasado. Pro y contras. O contras y pro. Cha, 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 cha. Con esa información, vuelvo a futuro. Hago las modificaciones que crea conveniente. Abro un condicional, es decir, opciones. 3, 4, 5, 6, mientras más opciones mejor. Y me regreso otra vez al estado presente para tomar decisiones en ese tiempo. Recuerden que es tiempo continuo, es gerundio. Voy avanzando. Un gran abrazo para mi primo, el padre Arocha, Antonito, Toño. Un gran abrazote desde aquí, bienvenido. Muy conectado con este Carpe Diem, este estar aquí ahora. Está de moda en la actualidad lo que llaman el mindfulness, que por cierto, Natalia, una de nuestras seguidoras que siempre está por aquí presente, me ha pedido que para la próxima semana aborde ese tema, porque es una herramienta sumamente poderosa para nosotros crear las condiciones afectivas y motoras para hacer planificaciones excelentes. Y le dije, bueno, sí, viene como anillo al dedo, ¿no? Ok, gracias, Toñito. Esa posibilidad que se abre con el mindfulness, como le digo, está de moda y pueden buscar, pueden, por sus distintos buscadores, pueden ubicarlo si no lo conocen, que fue una herencia, ¿verdad?, de las tradiciones budistas de meditación. Los investigadores de este campo tienen las facultades que sorprendieron a los investigadores, sobre todo investigadores de medicina y de psicología del mundo occidental, por la gran capacidad de influencia que pueden tener, por ejemplo, sobre el sistema inmunológico, sobre las emociones, sobre el dominio del pensamiento, sobre la cordura, el comportamiento adecuado, control de temperatura corporal, montones de cosas que ellos logran a través de ese trabajo que hacen durante muchos años de meditación. Como somos los occidentales, que tú sabes, buscamos comprimir, primero comprimir, y segundo, como cuál es el punto que nos puede hacer útil para seguir avanzando, ¿no? Un abrazo para Gabriel. Hola, Gaby. Bueno, entonces este mindfulness es una especie de comprimido que Kabat-Zinn le puso el nombre de mindfulness,
porque inventó un programa de 8 semanas para que una persona occidental, dedicándole cierto tiempo al día, una media hora, algo más, diaria, que puede estar repartida o puede estar en un solo paquete, ya lo veremos la semana que viene, pueda en 8 semanas aprender a tener un dominio importante de los propios recursos internos, recursos de pensamiento, de emociones, de sentimientos y de acciones. Realmente es una joya y de esa joya estaremos conversando. Aquí Gaby me dice un gran abrazo, estaba escuchando tu live desde el día de mi esposa, más quise aprovechar la oportunidad para saludarte. Sí, igualmente, un gran abrazo, ¿vale? Un gran abrazo, usted que está por allá por Colombia haciendo trabajos también excelentes. Sí. Bueno, entonces, si hay alguna otra pregunta, Diana aquí nos sintetizó el aporte que nos dejó Richard Bandler de si usted tiene una opción es un robot, si tiene 2 opciones está ante un dilema y si tiene 3 o más opciones, usted es libre para elegir. ¿Ya? Así que bueno, parte de este espacio y parte del Colegio Neurocode es precisamente que cada vez tengamos más opciones de libertad. Más opciones de libertad que nos permitan vivir cada vez mejor y mejor en las 4 dimensiones en las que nos desenvolvemos. Dimensión material, espacio físico, dimensión social, las relaciones con los demás, dimensión mental, con nosotros mismos, la paz mental, y dimensión espiritual, el contacto con lo trascendente que va más allá de lo que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo. Bueno, ahí Cristian está agradeciendo. Yo también les agradezco la presencia. Ya ustedes saben, si les parece que esto es interesante, bueno, díganle a las personas por allí o denle like o no sé cómo es la cosa. Y sobre todo, si pueden, por ejemplo, enviárselo a otra gente, enviarle los videos directamente o hacer traducciones subtituladas, pues mejor todavía. Porque recuerden que la misión del colegio precisamente está en llevar a la mayor cantidad de gente posible un espíritu de vida positivo, creativo, generativo y feliz. Así que un gran abrazo y seguimos.